¿Qué es el temor de Jehová? La Biblia enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero, ¿en qué consiste la sabiduría? ¿Recuerda lo que nos dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verdadero temor de Jehová consiste en conocer al Padre y a Jesucristo, quien es la imagen visible de su gloria, es decir, de su carácter. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el verdadero temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? Cuando leemos en la Biblia textos donde habla del temor de Jehová, muchas veces pensamos que es tenerle miedo a Jehová. Y un ejemplo de esto es lo que encontramos en la historia de Éxodo capítulo 20. Por ejemplo, al versículo 20 del capítulo 20 dice que Moisés le dijo al pueblo: no temas, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, en ese texto aparecen dos referencias acerca del temor, ¿no? Según la traducción de la Reina Valera de 1900. Una de ellas dice que Moisés le habló al pueblo diciendo: no temas. Y la otra es cuando le dice: para que su temor de Dios esté delante de vosotros. Aquí aparece algo interesante. Primero dice: no temas. Después dice: para que el temor de Jehová esté delante de vosotros. Son dos cosas distintas. Es algo, esto último, que el temor de Jehová esté delante de vosotros, es similar a decir tener el temor de Jehová. La segunda frase se está refiriendo al verdadero temor de Jehová. Dios desea que tengamos el temor de Jehová. Pero a diferencia del primer temor, en el que Moisés le dice al pueblo: no temáis, se está refiriendo al temor a Jehová. Si no está hablando de no tener miedo a Jehová. Y aquí vemos una diferencia entre lo que es el verdadero temor de Jehová y o tenerle miedo o temerle a Jehová. Una cosa muy importante es que cuando hay miedo, hay desconfianza, hay desconocimiento. O mejor dicho, cuando hay desconocimiento, cuando hay desconfianza, hay miedo. Así somos los seres humanos, ¿no? Cuando hay miedo, hay desconfianza. La desconfianza que tenía el pueblo de Israel cuando ellos tenían miedo, dice: por eso Moisés les dijo: no temáis. Ahora, ese mismo miedo experimentaron también nuestros primeros padres en el huerto del Edén, obviamente después de pecar. Dice la Biblia que ellos se escondieron porque tenían miedo, tenían desconfianza. Ahora nos imaginamos huyendo de Dios. Ahora, ¿no se han preguntado por qué tanta gente hoy no quiere a Dios en su vida? Es porque le tiene miedo. Ahí Adán y Eva tenían miedo de lo que pensaban que Dios les haría. Incluso esa palabra que se utiliza como miedo en la experiencia de Adán y Eva es la misma palabra hebrea que utiliza allí Moisés en Éxodo 20:20, ¿no? Cuando le dice al pueblo que no temas, es decir, no tengas miedo. Dios no quiere ese miedo en tu vida. Dios quiere que huyas. Dios no quiere que huyas de Él. Él viene a ti así como vino a Adán y a Eva a buscarte, pero tú huyes porque le tienes miedo. Y donde hay miedo hay desconfianza. Pero esto es el resultado de algo, es el resultado del desconocimiento de Dios. Tenemos un concepto de Dios muy distorsionado. Y cuando no vemos a Dios tal como Él es, el resultado es miedo o temor. Ese mismo temor experimentó Abraham cuando regresó después de la guerra contra Kedorlaomer, cuando salvó a Lot, su sobrino. Abraham pasaría por ese proceso psicológico del terror de la guerra y sus secuelas. Por eso Dios se le acerca y le dice: Abraham, no temas, o sea, no tengas miedo. Esas son las mismas palabras que Dios me extiende a mí y a ti. Pero ahora, ¿en qué consiste el verdadero temor de Jehová? ¿Recuerdan ustedes lo que nos dice Proverbios 1:29?
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Proverbios 1:29 hace énfasis a que aborrecer la sabiduría, el temor de Jehová. En otras versiones dice conocimiento. Por cuanto aborrecieron el conocimiento, no escogieron el temor de Jehová. En otras palabras, el temor de Jehová es el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová entonces es el conocimiento de quién es Jehová. Conocerle tal como Él es. Conocer su carácter de amor. Por eso el amor echa fuera el temor, o sea, el miedo. El miedo se origina en las tinieblas, en el desconocimiento de Dios. Y la sabiduría se origina en la luz, en el resplandor de su gloria, de su carácter. Entonces, ¿por qué crees que es importante conocer el verdadero carácter de Dios? Para echar fuera el temor, para echar fuera el miedo. ¿Para qué es importante el temor del Señor? Que es su conocimiento tal como Él es en realidad, para echar fuera el miedo a su persona, a su presencia, para que le tengamos confianza. Ahora, para finalizar, volvamos al monte Sinaí. Cuando los israelitas allá, Moisés les dijo: no teman, o sea, no tengan miedo de Dios, para que el temor de Jehová esté delante de vosotros, es decir, para que le conozcan, pues Él se ha venido a revelar a vosotros, a probarles desde el monte, porque Dios se quiso revelar a ellos, tal como Él era. Pero ellos dijeron: habla tú con Él, nosotros no queremos hablar con Él, habla tú con Él, nosotros estamos cómodos así, lo que Él diga haremos. Y en realidad ellos querían obedecer, pero por miedo, no por amor. Y Dios quiere una entrega de amor en plena libertad. Pero además, el texto dice: para que no pequen. En resumen, cuando hay desconocimiento de Dios, hay desconfianza y miedo. Y es imposible dejar de pecar, porque la obediencia es por miedo, por protocolo. Pero cuando el amor verdadero echa fuera el miedo, o sea, hay un conocimiento del verdadero carácter de Dios, que es la sabiduría, hay confianza y ya no hay miedo. Y ahora sí, es posible victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ahora le conocemos tal como Él es.